nosotros sabemos que la ingeniería hace posible que los proyectos se hagan realidad, hoy les vamos a hablar sobre los metales, que son la base de la tecnología. Para esto, el grupo está conformado por Camilo Arteta, Jesús Charles, Luis Sotomayor, María Fernanda Pereira y mi persona, Ivana Restrepo. Metales. Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. También tienen la capacidad de conducir fácilmente el calor y la electricidad, tales como el cobre, y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. Tienen una estructura cristalina en la cual sus átomos están muy bien organizados. Los metales son sustancias inorgánicas, por tanto pueden estar compuestas por varios elementos metálicos o elementos no metálicos, como el carbono. Se encuentran ferrosos y no ferrosos. Los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica de los elementos y se separan de los no metales por una línea diagonal entre el boro y el polonio. En comparación con los no metales, tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que es más fácil que los metales cedan electrones y más difícil que lo cambien. Metales como el oro, plata y el cobre fueron utilizados desde la prehistoria. Al principio solo se usaron los que se encontraban fácilmente en estado puro, en forma de elementos nativos, pero paulatinamente se fue desarrollando la tecnología necesaria para obtener nuevos metales a partir de sus menas, calentándolos en un horno mediante carbón de madera. Edad del bronce. El primer gran avance se produjo con el descubrimiento del bronce, fruto de la utilización de mineral de cobre con incursiones de estaño, entre 3500 a.C. y 2000 a.C. en diferentes regiones del planeta, surgiendo la denominada Edad del Bronce, que sucede a la Edad de Piedra. Edad del Hierro. Otro hecho importante en la historia fue la utilización del hierro hacia los años 1400 a.C. Los hititas fueron uno de los primeros pueblos en utilizarlo para elaborar armas tales como espadas, y las civilizaciones que todavía estaban en la Edad del Bronce, como los egipcios. No obstante, en la antigüedad no se sabía alcanzar la temperatura necesaria para fundir el hierro, por lo que se tenía un metal impuro que había de ser moldeado a martillazos. Hacia el año 1400 se empezaron a utilizar los hornos provistos de fuelles, que permiten alcanzar la temperatura de fusión del hierro. Henry Bessemer descubrió un modo de producir acero en grandes cantidades con un coste razonable. Tras numerosos intentos fallidos, dio con un nuevo diseño de horno, el convertidor Thomas Bessemer, y a partir de entonces mejoró la construcción de estructuras en edificios y puentes, pasando el hierro a un segundo plano. Aluminio, magnesio y titanio. Poco después de la edad del acero, se utilizó el aluminio y el magnesio, que permitieron desarrollar aleaciones mucho más ligeras y resistentes, muy utilizadas en la aviación, transporte terrestre y herramientas portátiles. El titanio es el último de los metales abundantes y estables con los que se está trabajando, y se espera que en poco tiempo el uso de la tecnología del titanio se generalice. Se va a continuar con la separación del hierro de la mena. Todos los pasos siguen teniendo como objetivo separar la parte del mineral de las impurezas. El hierro se considera como mena de la tierra, rocas y otras impurezas, ganga. Para ello debemos realizar las siguientes operaciones. Los camiones se hacen pasar por sensores de metal. De esta forma detectamos aquellos que contienen metal y los que no tienen metal. Los que no tienen metal son eliminados. Los camiones que sí tienen metal son llevados a la planta de tratamiento, en la que se realizan los siguientes pasos. Primero, se trituran las rocas para facilitar la separación de la mena y de la ganga. Finalmente, se pueden eliminar las partes de las impurezas mediante imanes o mediante flotación. Se aprovecha que el hierro pesa más que las rocas, o pueden emplearse detergentes que se pegan al hierro y lo hacen flotar. Por último, se va a hablar cómo se finaliza la obtención del hierro, cual todavía no está en porcentaje de pureza total, sino que se encuentra aproximadamente un 70%. Es decir, aún queda un 30% restante de impureza, lo cual este porcentaje se tiene que eliminar.
Para poder ser utilizados debemos terminar compactando los trozos de hierro obtenidos en el proceso anterior. Pequeñas rocas. A este se le denomina sinterizador. Propiedades físicas. Los metales poseen propiedades físicas. Entre ellas son conductores de la electricidad. La mayoría de ellos son de color grisáceo, pero algunos presentan colores distintos. El bismuto es el rosáceo, el cobre rojizo, el oro amarillo. Entre otros metales poseen más de un color. Este fenómeno se denomina policromía. Otras propiedades serían que suelen ser opacos o de brillos metálicos. Tienen de alta densidad, son dúctiles y maleables. Tienen un punto de fusión alto, son duros y son buenos conductores, como el calor y la electricidad. Propiedades químicas. Los metales son muy reactivos con los no metales, especialmente con los hidrógenos. Forman óxidos, sales y hidróxido. La oxidación de un metal es la reacción electroquímica al entrar de un contacto oxidante como el oxígeno. La formación del óxido de hierro debido a la oxidación de los átomos de hierro en solución sólida es un ejemplo bien conocido de la corrosión electroquímica. La corrosión es el desgaste de metales debido a la reacción química producida por los agentes químicos. Propiedades eléctricas. El magnetismo de un metal es la propiedad que tiene para ejercer fuerzas de atracción o repulsión sobre dos metales. La conductividad eléctrica de un metal es la capacidad de un cuerpo para que permite el paso de dos electrones, los mismos que forman su paso a una corriente eléctrica. Propiedades térmicas. La dilatación es un aumento de volumen que experimentan los cuerpos al elevarse su temperatura. Esta propiedad se suele expresar por el aumento unitario de longitud que sufre el metal al elevarse en 1 grado su temperatura, llamado coeficiente de dilatación lineal. La conductividad térmica de un metal es la capacidad de una sustancia que transfiere la energía cinética de una molécula a otra molécula adyacente o a sustancias con las que está en el contacto. Tenacidad es la capacidad que tiene un material para resistir una fuerza externa. Entonces, generalmente los metales son muy tenaces porque son los que se utilizan, por ejemplo, en la construcción. Entonces, detrás de esta pared y de cemento están varillas. Estas varillas son tenaces y eso es lo que hace que el edificio, a pesar de que se mueva, no se caiga. Después tenemos la fragilidad. La fragilidad es totalmente lo opuesto. Es cuando un material es totalmente capaz de doblarse gracias a una fuerza externa. Entonces, generalmente los metales no son muy frágiles. Y cuando son muy frágiles, lo que se hace es que se utilizan aleaciones para que estos queden muchísimo más fuertes y sean tenaces, para que puedan resistir, como por ejemplo las varillas que están en el muro, o para que tengan mejor propiedad. Después tenemos la elasticidad, que es la propiedad que permite que un material se deforme, pero vuelva a su normalidad después de su deformación. Es decir, por ejemplo, tengo una pelota. Cuando hago que la pelota caiga, la pelota cae y hace así, se deforma. Pero luego, cuando la pelota sube, vuelve a su estado natural y queda nuevamente como perfecto. Continuamos con la plasticidad. Esta es la capacidad que tienen los materiales para deformarse, pero no volver a su forma natural. Es decir, los metales son altamente plásticos. Por ejemplo, tenemos el caso de los tornillos, o también las pulseras, relojes, entre muchísimos otros ejemplos. Después de eso tenemos la dureza. Y la dureza es, no como la conocemos, que un material es duro si se pega, no se deforma, sino que la dureza es cuando un material resiste componentes que rayen. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres rayar un material y este no se raya, este material es duro. O si, por ejemplo, se le aplica ácido al material y el material no se corroe, este material es duro. Entonces, los metales no son muy duros, que digamos, porque cuando tú tienes un metal y lo pasas por una mesa o por alguna superficie que sea rasposa, este se va a rayar. Vamos a continuar con las propiedades tecnológicas. Entonces, tenemos la maleabilidad, que es la propiedad que tienen los materiales para deformarse a compresión sin romperse. Esta nos ayuda a crear láminas.
a diferencia de la ductilidad que nos ayuda a crear hilos. Los metales son altamente maleables, por eso tenemos láminas de acero, láminas de aluminio, entre otros ejemplos. Otra de las propiedades es la soldabilidad. Esta es la aptitud que tienen los materiales para poder juntarse mediante un agente externo. Por ejemplo, queremos juntar dos metales y lo que hacemos es poner un poco de fuego en la mitad para que estos se calienten y se puedan juntar. Estos se dividen en dos: metales ferrosos y no ferrosos. Los ferrosos son, por ejemplo, los aceros al carbono. Estos sueltan fácilmente porque tienen un menor porcentaje de carbono. Y en cuanto a los metales no ferrosos, son aquellos que tienen un bajo punto de fusión. Entonces, cuando queremos calentar los metales, debemos mantener que el calor que se tenga sea bastante bajo y sea constante, como por ejemplo con el estaño y el plomo. Al ver que hoy en día es tan importante el medio ambiente, también se creó propiedades ambientales. Desafortunadamente, los metales no son biodegradables. Esto quiere decir que si tiramos un metal en un pedazo de césped, este no se va a derretir o se va a ir naturalmente con la tierra. Más sin embargo, estos son totalmente reutilizables. Es decir, que en las chatarrerías, absolutamente todos los metales que existan se pueden derretir y volver a utilizar como otro material, para crear otro material. O por ejemplo, también se pueden hacer nuevamente combinaciones, aleaciones y así tener los diferentes materiales que se quieran. Por otro lado está la toxicidad. Los metales son altamente tóxicos, sobre todo si se dejan al agua o si se hicieron aleaciones que no sean muy buenas para el medio ambiente. Entonces, estos van a ser nocivos tanto para la salud como para el ambiente en general. Por eso debemos tener muchísimo cuidado de dónde dejamos nuestros metales y saber a dónde llevarlos al momento de ya no querer utilizarlos más. A continuación les voy a hablar sobre las propiedades del aluminio. Se trata de un metal no ferromagnético. Este es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos del aluminio forman el 8% de la corteza de la Tierra. Este metal se extrae únicamente del mineral conocido con el nombre de bauxita y por transformación primero en alumina mediante el proceso de Bayer y continuación en aluminio metálico mediante electrolisis. Se representa con el símbolo Al, se encuentra en el grupo 2, su número atómico es 13, tiene un punto de fusión de 660 grados Celsius, un número de protones y electrones de 13, se clasifica como un metal, tiene un color plateado. Los usos más comunes son en aviones y en latas de refrescos. Propiedades químicas del aluminio. Su estado de oxidación es de -3. El aluminio es estable en el aire y resistente a la corrosión por el agua de mar. A muchas soluciones acuosas y otros agentes químicos, esto se debe a la protección del metal por una capa impermeable de óxido. En primer lugar, se debe diferenciar entre la corrosión frente al ambiente y la corrosión de contacto. Respecto a la corrosión frente al ambiente, para que se produzca solo requiere que el aluminio esté en contacto con el oxígeno. La velocidad a la que el aluminio se corroe en un principio es más rápido que en el caso del acero. Debido a la mayor afinidad del oxígeno con el aluminio, pero una vez formada la capa de oxígeno de la superficie, esta actúa como un escudo, ya que es muy dura y compacta, evitando de esta forma la progresión de la oxidación en el aluminio. No ocurrirá la misma en el acero, ya que ésta seguirá avanzando hasta provocar el deterioro de la pieza. Propiedades eléctricas del aluminio. Su conductividad eléctrica es de 37,8 menos 10 a la 6 Siemens por metro. Además del cobre, el aluminio es el único metal común que posee una alta conductividad para la electricidad. Su conductividad puede llegar a representar el 63,8% de la del cobre. Sin embargo, con una igual masa de base, el aluminio dobla la capacidad conductiva del cobre para una misma capacidad de conducción eléctrica.
Un conductor de aluminio puede tener la mitad de la masa que la que podría tener la sección transversal de un conductor de cobre. No es magnético, el aluminio es un metal que no es atraído de forma natural por el campo magnético de un imán. Esto sucede por poseer átomos que tienen una estructura electrónica no equilibrada y por lo tanto adquiere un momento magnético débil. Propiedades térmicas del aluminio. El punto de fusión del aluminio es muy bajo, 658 grados Celsius. Coeficiente de dilatación lineal es muy bajo en relación al acero, 23.10 a menos 6 grados Celsius menos 1. Ductilidad. La ductilidad es una característica notable en el aluminio. Es un material muy maleable y de gran ductilidad, mucho más fácil de conformar que el acero. Conductividad térmica. Al igual que todos los metales, posee un coeficiente de conductividad térmica muy elevado. Por esta razón no es apto como material de aislamiento térmico. Existen espumas de aluminio que pueden reducir sus propiedades conductivas y sirven también como aislante acústico. Propiedades mecánicas del aluminio. El aluminio es un metal blando, se corta y se raya con suma facilidad. Es prácticamente inalterable frente al ataque de gran cantidad de sustancias químicas. Es atacado por ácidos orgánicos y ácidos clorhídricos. También lo afectan el yeso húmedo, el cemento y la cal. Al ponerse en contacto, mancha en la superficie. El aluminio en estado puro tiene muy baja resistencia mecánica. Son mucho mayores sus presentaciones cuando se le alea con cobre, silicio y magnesio. También sometidos a procesos físicos de templado y estirado en frío. Rapidez, el aluminio posee 1 y 3 de la rigidez del acero. Notable ligereza, este es el más ligero de los metales. Esta cualidad es determinante para su empleo como material estructural y de recubrimiento. Por ejemplo, tiene importantes aplicaciones en ingeniería industrial, aeronáutica, naval y espacial. Propiedades tecnológicas del aluminio. El aluminio es maleable y dúctil. Maleable porque se pueden hacer láminas y dúctil porque se pueden hacer hilos, y también es muy difícil de soldar. El aluminio no es biodegradable, pero sí es reciclable y es tóxico cuando se utiliza en muchas cantidades.